El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy en nuestro programa especial hablaremos sobre los efectos secundarios de la vacuna de COVID-19. Nos han llegado muchas preguntas, comentarios también a nuestras cuentas institucionales en redes sociales para preguntarnos sobre los efectos que pueden o que han provocado ya algunas de estas vacunas. En el plantel, pues se han estado administrando 13 vacunas, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, Covishield, CanSino, Covaxina, Sinopharm, Sinovac, Dimero RBD y Epivac Corona. Inicia ya el ensayo clínico para vacunar a personas con diferentes tipos de vacunas. Quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca recibirán la segunda de Pfizer. De esto estaremos hablando hoy, por supuesto. Canadá anuncia la aprobación de la vacuna anticovid para adolescentes. Es el primer país en autorizar un biológico para este sector de la población entre los 12 y los 15 años de edad. Israel prohíbe la entrada de turistas que estuvieron en México en los últimos 14 días. El país azteca es considerado, al igual que otros 6, de alto riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19. Vamos pues con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos contextualice en torno al tema que hoy abordaremos. Inmortalizar al virus SARS-CoV-2 es la meta mundial, un camino que inició hace 6 meses con una enfermedad coronaria que sigue su paso acelerado y la vacunación con diversos contratiempos. En este transitar, el virus va dejando huella que obstaculiza el paso para lograr la inocuidad social. Las diversas variantes, el aumento desmedido de personas enfermas y muertes, la falta de materias primas y de recursos para llegar a toda la población y el acaparamiento de productos son los diversos obstáculos para romper la barrera de este virus. La pandemia COVID-19 ha afectado a todo el mundo y ha causado un problema de salud pública. Es uno de los virus más grandes hasta ahora descubiertos y de mayor contagio. Ante este esquema, los científicos diseñaron varias vacunas para controlarlo y por primera vez se realiza un monitoreo secuencial de las mismas. Entre estas destacan las reacciones adversas. En la mayoría de los casos han sido leves a moderados, como dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna, dolor de cabeza, pesadez, cansancio, sueño, fiebre y en algunos casos mareo y vómitos.
Otros presentaron dolor de la espalda alta. Sin embargo, a quienes tienen alguna afectación crónica fue más severa. Estas reacciones se sintieron en las primeras 24 horas de la vacunación COVID-19 y en otros casos no hubo ningún tipo de reacción. Las reacciones adversas han sido más en mujeres que en hombres por la vacuna de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik. Actualmente, en el planeta se administran 13 vacunas. Las antes mencionadas, que son Pfizer y BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, Covishield, CanSino, Covaxina, Sinopharm, Sinovac, Dimero RBD y Epivac Corona. Expertos aseguran que ninguna de las vacunas COVID-19 puede causar la enfermedad, pero sí experimentar algunos efectos secundarios y en raras ocasiones se tiene reacciones alérgicas que pueden desembocar en síntomas respiratorios, hinchazón y erupciones cutáneas. Una reacción alérgica grave se denomina anafilaxia y se caracteriza por presión arterial baja, náuseas, dificultad para respirar, entre otros síntomas. Los principales efectos secundarios detectados en el informe de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos fueron los antes descritos. Las agencias reguladoras sanitarias continúan monitoreando las vacunas avaladas para esta emergencia sanitaria de COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente de este organismo. Adelante, Verónica, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo está ya alrededor de los 154 millones, mientras que los fallecidos superan los 3,2 millones. El país más afectado, en términos absolutos, sigue siendo Estados Unidos, con más de 32 millones y medio de contagios y por encima de los 578.000 fallecimientos. Le sigue la India, con más de 20,6 millones de diagnósticos y más de 226.000 muertos. Y en tercer lugar está Brasil, que rebasa los 14,8 millones de infecciones y que alcanza los 411.000 decesos. La vacunación continúa. Se han administrado más de 1.170 millones de dosis en todo el mundo, pero hace falta aumentar el ritmo para frenar al virus. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha apoyado la suspensión de las patentes de las vacunas. Esto aumentaría la producción y aceleraría la inmunización global. De esta forma, da el visto bueno a una propuesta que hacían ya en octubre de 2020 India y Sudáfrica y que durante meses se ha encontrado con la oposición de los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado a Estados Unidos. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que la suspensión de las patentes es clave en la lucha contra la pandemia y que esta es una decisión histórica para conseguir una igualdad en la vacunación y dar prioridad al bienestar de todos en momentos críticos. La Unión Europea está dispuesta a debatir la propuesta y hará un llamamiento a los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro. Las farmacéuticas se oponen y consideran decepcionante la decisión de Biden. Aseguran que liberalizar las vacunas no aumentará la producción de dosis. Tras el anuncio, las acciones de Pfizer y BioNTech, además de las de Moderna y Novavax, sufrieron fuertes caídas en la bolsa de Wall Street. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Más adelante estaremos, por supuesto, revisando a detalle estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra COVID-19 y, por supuesto, otros datos importantes que han surgido en las últimas horas respecto a la vacunación. Y miren, la Organización Panamericana de la Salud alerta, dice que continúa en aumento el número de jóvenes hospitalizados por COVID-19.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que hay un incremento de personas hospitalizadas por complicaciones con la COVID desde los 20 años. En su conferencia semanal, destacó que los adultos de todas las edades, incluidos los jóvenes, se enferman gravemente. Muchos de ellos están muriendo. Hay un falso sentido de seguridad en la población joven. Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales habían estado llenos de pacientes de edad avanzada que sufrían de COVID, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a las enfermedades severas. Esto creó un falso sentido de seguridad entre las poblaciones más jóvenes que, aun cuando temían al virus, no estaban muy inquietos por sufrir de enfermedad grave. Ahora las unidades de cuidados intensivos están llenas no solo de pacientes de edad, sino de personas jóvenes. En los últimos meses, las hospitalizaciones entre las personas menores de 39 aumentaron más de 70% en Chile. En el Brasil, los aumentos principales en hospitalizaciones se han visto entre personas que están en sus 40s. En algunas áreas de Estados Unidos hay más personas en sus 20s que están siendo hospitalizadas por COVID-19 que personas en sus 70s. En Brasil, las tasas de mortalidad se han duplicado entre menores de 39 años, se han cuadruplicado en personas de 40 años y se han triplicado en población de 50 años. Lo cual es algo trágico, alertó la directora del organismo internacional, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, México llega a las 218,000 muertes por COVID-19. En el último informe de la Secretaría de Salud se notificaron 267 muertes más, mientras que los casos estimados alcanzaron los 2,543,000. La dependencia informa que se contabilizan 1,877,000 personas recuperadas, así como 21,246 casos activos estimados, más de 8,500,000 esquemas completos de vacunación contra COVID-19. A propósito de México, Israel está prohibiendo la entrada de turistas que hayan estado en México en los últimos 14 días. La Embajada de Israel en México anunció la entrada en vigor ya de una nueva norma, la cual prohíbe la entrada de pasajeros extranjeros a territorio israelí si antes pasaron por México o estuvieron los últimos 14 días en territorio nacional. En un comunicado difundido por la Embajada, se detalló que la prohibición aplica a pasajeros extranjeros que no tengan la nacionalidad o residencia israelí, que viajen desde México o que hayan estado los últimos 14 días en territorio nacional, incluso aquellos que ya estén completamente vacunados. El texto detalla que México, junto a otros 6 países, son consideradas naciones de alto riesgo por la pandemia de COVID-19 y sus variantes. Por esta razón, quedan suspendidos los permisos para entrar al país. Cabe recordar que los mexicanos no requieren visa para viajar a Israel. Quienes ya tenían permiso de ingresar al país tendrán que guardar cuarentena por 14 días en una instalación asignada por el gobierno de Israel en un hotel. Estos viajeros no podrán hacer cuarentena domiciliaria, mientras que los ciudadanos israelíes que regresen a su país provenientes de México deberán guardar cuarentena, aunque sí se les permitirá el ingreso, informó Rocío López Fonseca. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, regresamos. Se lo comentábamos ya al inicio de este programa, Canadá se ha convertido en el primer país en autorizar o en pedir que se autorice la aplicación de la vacuna anti-COVID para personas de entre 12 y 15 años de edad. El sector salud de Canadá anunció la aprobación para administrar la vacuna anti-COVID a niños en edades entre 12 y 15 años, política que lo convierte en el primer país en autorizar un biológico para población infantil. Para ello se realizó un análisis científico e independiente, el cual determinó que la vacuna de Pfizer y BioNTech es segura y efectiva en este grupo.
Esta investigación se basó en los resultados del ensayo clínico de fase 3 por parte de las farmacéuticas en el que participaron 2.260 adolescentes. De esta forma está autorizado el mismo esquema de vacunación que en adultos. Los resultados del ensayo indican que la vacuna es 100% efectiva en los adolescentes. Pfizer ya emitió la solicitud de autorización de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, después de comprobar que su biológico tiene una alta eficacia y seguridad. En tanto, la Agencia Europea de Medicamentos anunció el inicio de la evaluación de la solicitud de Pfizer y BioNTech para extender el uso de su vacuna COVID-19 a jóvenes de 12 a 15 años, informó Elizabeth Ortiz. Por cierto que hay estudios recientes sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech, además de generar un 95% en el nivel de efectividad. Este cae de manera considerable si se recibe solo una de las dosis, según un estudio realizado en Israel, el más grande hasta la fecha con datos en la vida real. El estudio fue publicado en la revista médica The Lancet y según sus autores, científicos de Pfizer y del gobierno de Israel, confirman los beneficios para la salud pública de un programa nacional de vacunación. Señalan que en Israel, campeón mundial en la materia, la vacunación ha sido el principal motor de la caída de las infecciones por COVID-19. Pero conviene ser prudente a la hora de generalizar estas conclusiones a otros países porque la velocidad de los programas de vacunación y la evolución de la pandemia varían de un estado a otro, advierten. Este estudio es la versión publicada y revisada por otros científicos independientes de los primeros resultados revelados en marzo por Pfizer y por el Ministerio de Salud israelí. Se basa en los datos recabados entre el 24 de enero y el 3 de abril, cuando el 72% de los mayores de 16 años, es decir, casi 5 millones de personas, y el 90% de los mayores de 65 en Israel habían recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El análisis aborda sobre todo la eficacia de la vacuna frente a la variante británica, que era predominante en ese país. Muestra que la vacuna es altamente eficaz en los mayores de 16 años, 7 días después de la segunda dosis. Protege el 95.3% contra las infecciones, el 97.2% contra las hospitalizaciones y el 96.7% contra la muerte. Los niveles de protección son similares para los mayores de 85 años, pero bajan drásticamente cuando las personas han recibido solo una de las 2 dosis. Esto es, el 57.7% contra la infección, 75.7% contra hospitalización y 77% contra la muerte en mayores de 16 años. El estudio muestra la importancia de una vacunación completa en adultos con 2 dosis, según los autores. Además, según ellos, una sola dosis también podría proteger menos tiempo, sobre todo con la aparición de variantes más resistentes a la vacuna. Durante el periodo de análisis hubo 232.268 infecciones por COVID confirmadas en Israel y casi el 95% de las muestras analizadas eran de la variante británica, de modo que no se ha estudiado la eficacia de la vacuna contra la variante sudafricana. En febrero, un estudio realizado en Israel y publicado en la revista Name llegó a conclusiones similares. En Filipinas autorizaron ya la inmunización con la vacuna de Moderna. Filipinas ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Moderna contra la COVID-19, lo que permite incluirla en el plan de inmunización del gobierno de Rodrigo Duterte, que ha sufrido muchos retrasos. Así lo autorizó el martes la Administración sobre Alimentos y Medicamentos, afirmando que la tasa de eficacia de esta vacuna del laboratorio estadounidense es del 94% frente a la COVID-19 y los beneficios de su uso son superiores a los riesgos conocidos y potenciales. Filipinas ha realizado un pedido inicial de 200.000 inyecciones de COVID-19 al gigante farmacéutico y espera recibirlo en junio, aunque en total cuentan con lograr unos 20 millones de vacunas Moderna, que se utilizarán entre programas de vacunación públicos y privados. Por el momento, Filipinas ha administrado 2 millones de inyecciones y 1,7 millones de filipinos han recibido la primera dosis, mientras que 320.500 cuentan con las 2 en un país con 110 millones de habitantes. El gobierno tiene el objetivo de vacunar a 70 millones de personas antes de fin de año para lograr la inmunidad de rebaño en Filipinas, que sufre en estos momentos lo peor de la pandemia y acumula más de 1 millón de contagios. La Agencia Europea de Medicamentos comienza el examen continuo de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus.
La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado una revisión continua de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. Abre así el camino para una posible solicitud de autorización por parte de la Unión Europea. Según la EMA, su decisión se basa en los resultados preliminares de estudios que indican que desencadena la producción de anticuerpos contra la COVID-19. En Macedonia del Norte y Montenegro ha empezado la vacunación masiva con otra fórmula china, la de Sinopharm. En Montenegro este martes han llegado además 42.000 dosis de la Pfizer-BioNTech enviadas por la Unión Europea. Bruselas comienza así la distribución de vacunas en los Balcanes, donde Rusia y China llevan meses facilitando las suyas. 10.000 dosis han sido recibidas a su vez este martes en Bosnia y Herzegovina en una ceremonia en el aeropuerto de Sarajevo. El mes pasado la Comisión Europea anunció el reparto de más de 651.000 dosis de Pfizer a los países de la zona, incluidos también Serbia, Albania y Kosovo, en entregas semanales que tendrán lugar entre mayo y agosto. Han sido financiadas por un fondo de 70 millones de euros aprobado por la Comisión el pasado diciembre. Mientras los países europeos siguen abriendo la mano, en Dinamarca este jueves ya se podrá acceder a teatros, cines y gimnasios, demostrando haber sido vacunado o contar con una prueba negativa de coronavirus, realizada en las últimas 72 horas presentando el pasaporte COVID. A partir de agosto en Rumanía los vacunados no estarán obligados a llevar mascarilla en la playa y la montaña, podrán asistir a eventos privados y tendrán libre acceso al interior de los restaurantes. Regresamos y ya nos acompaña aquí en el estudio de Canal 44, en esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Antes de entrar de lleno a nuestro programa, que sin duda alguna es muy relevante porque nos han estado preguntando mucho sobre los efectos de las vacunas, hacer un paréntesis, doctor, porque es importante a propósito del tema de las vacunas, este anuncio, que hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar la liberación de las patentes de las vacunas. ¿Por qué es importante este anuncio, doctor? Indudablemente es importante, Belén, y en lo personal me parece que sería una muy buena decisión. Es lógico que muchas farmacéuticas se van a oponer a esa posibilidad, porque el desarrollo de la investigación para propósitos de tener un nuevo fármaco o una nueva vacuna implica una gran inversión. Y aunque hubo consorcios en donde participaron universidades, la industria farmacéutica y capitales privados también y capitales gubernamentales, es evidente que las farmacéuticas habrán de defender lo que históricamente es la exclusividad de patente a lo largo de 10 años para el caso de fármacos y para el caso de vacunas. La posición del presidente Biden, pues indudablemente es una postura de solidaridad internacional ante tan grave problemática que vive la humanidad con COVID-19 y la necesidad de más biológicos para todo el mundo. La liberación podría representar una mayor producción. ¿Qué tan grande podría ser el incremento de esta producción? No estoy seguro, quizás no tanto por el hecho de que se requiere de tecnología, infraestructura, porque recordemos que son plataformas biotecnológicas novedosas las que constituyen la base de RNA mensajero, las de adenovirus no recombinantes, etcétera, que de alguna forma implicarían también una inversión por parte de otras farmacéuticas para poder no desarrollar, sino producir y envasar, distribuir más biológicos. Entonces, ahí podría estar un cuello de botella, pero de entrada me parece que la propuesta es importante. La Organización Mundial de la Salud la ha adoptado, la ha aplaudido por lo pronto el director general Tedros Adhanom la
la respalda y ojalá prosperara para que de esa manera la velocidad de vacunación y la cobertura sea mayor en menos tiempo, ¿verdad? Claro, doctor, porque hay que recordar también que ha habido ya algunos gestos no generalizados. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la vacuna de AstraZeneca con la Universidad Oxford. La universidad, hasta donde entiendo, donó el trabajo de sus investigadores para que esta vacuna pudiera ser mucho más económica respecto de otras vacunas. En ese sentido, entiendo también que habrá otras farmacéuticas que no, doctor, que han invertido, como usted bien lo decía, grandes cantidades de dinero para poder desarrollar estas nuevas vacunas y obviamente están en la espera de recuperar sus inversiones, que en lo personal creo que lo van a recuperar con creces porque hay una demanda altísima de vacunas y ya vimos los efectos, doctor, de estas primeras declaraciones justo en la caída de las acciones de algunos de estos laboratorios. Sí, ocurrió muy rápido. Es evidente que las bolsas internacionales de inversión, cuando un anuncio de esta naturaleza ocurre, pueden generar caída de las empresas que tienen las patentes, ¿no? El otro punto que me parece fundamental es considerar la posibilidad de que esta vacuna vaya a ser de aplicación anual o con alguna periodicidad, dependiendo de lo que los estudios finalmente muestren, porque ya se habla de la tercera dosis de Pfizer, lo hemos comentado aquí desde hace 15 días aproximadamente, en que aparece la primera declaración del CEO, del director internacional de Pfizer, en donde parecieran disminuir la cantidad de anticuerpos y células del sistema inmune a partir del 9º o 10º mes, y por eso habla de quizás entre el 10º y el 12º mes de aplicada la segunda dosis, se pudiera requerir un refuerzo un tercer refuerzo. Y por otro lado, considerar también que convirtiéndose en un virus estacional, que de cualquier manera representa un riesgo de letalidad, esta vacunación podría ser anual o bianual. Los estudios nos lo van a decir un poco más adelante, ¿no? Claro, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresando, solamente para terminar el tema, si se puede o no obligar a estas farmacéuticas a compartir, digamos, la receta, por decirlo en términos coloquiales. Y sabemos también que se ha aplicado ya disposiciones para la liberación de patentes en medicamentos. Hay cierta periodicidad para que se puedan abrir estas patentes. ¿Y cuánto tendría que pasar entonces si nos apegáramos a lo que existe actualmente en cuanto a las disposiciones? Con esto regresamos, doctor. Claro que sí. Una pausa, volvemos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las reacciones que provocan las vacunas contra COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca investigó más al respecto y nos presenta el siguiente informe. Según el reciente estudio de la revista The Lancet, los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 parecen ser menos severos en la aplicación masiva del biológico en comparación con los reportados en los ensayos clínicos de las vacunas candidatas. Con el registro de 1 de cada 4 vacunados de síntomas leves que afectan el cuerpo, la incidencia de la fatiga pasa del 63% tras la segunda dosis al 14% para la vacuna de Pfizer y del 53% al 21% para la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Lo mismo sucede con los dolores de cabeza, del 55% al 13% para la Pfizer y del 53% al 23% con la de AstraZeneca. Las extrañas reacciones relacionadas con coágulos de sangre y bajos niveles de plaquetas de las candidatas de AstraZeneca y Janssen, laboratorio de Johnson & Johnson, son poco frecuentes y afectan más a los jóvenes y a las mujeres. Algunos de los síntomas llamados silenciosos de las vacunas son la fatiga, escalofrío, náuseas, dolor de articulaciones, insomnio, dolor de cabeza, somnolencia, mareos, inapetencia,
entre otros malestares corporales, pero con el paso de las horas desaparecen, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Por supuesto, tenemos mucho de este tema el día de hoy. Y solamente para terminar el tema con el que iniciábamos, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el presidente Joe Biden dijo que va a apoyar esta propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud, cediendo a la creciente presión de legisladores en su país. Así que veremos qué ocurre. Doctor, le preguntaba si se puede obligar a las farmacéuticas a entregar sus patentes. Las legislaciones en los países son diversas en ese sentido y en la mayor parte sí existen mecanismos legales para ese propósito en virtud de ser asuntos de seguridad nacional. Es decir, si bien es variable la legislación en cuanto a la duración de una determinada patente. Hay países en donde hasta 20 años es la duración de una patente. Hay países que han legislado con respecto a extensión, no exención, pero sí extensión de patentes, considerando el tiempo que tardó un determinado medicamento en ser analizado por la agencia regulatoria para autorizar su uso en determinado país, y le han autorizado a las farmacéuticas extender el plazo de exclusividad de patente en algunos países. En México no existe, hasta donde tengo conocimiento, esa posibilidad de extender plazos, pero en diversos países del mundo sí se ha dado la situación de exención, de excepción a esa regla de mantener la patente por el tiempo previsto cuando hay un tema epidemiológico de salud pública de impacto, como es el caso de COVID-19. Sí puede ocurrir en los Estados Unidos y también puede ocurrir en muchos otros países. Necesitaría revisar con mayor detalle lo relativo a México, pero supongo que sí es posible en virtud de un asunto de seguridad nacional. Pues veremos qué ocurre. Doctor, sin duda alguna, un anuncio importante. Estados Unidos mantiene un peso todavía ahora con esta administración. Hay que recordar que en la pasada se habían retirado de la Organización Mundial de la Salud, pero con esta administración han regresado y regresan con fuerza. Sigue siendo un país de mucha influencia en la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, Belén. Vamos a ver qué ocurre con esa propuesta. Y particularmente que la propuesta venga acompañada efectivamente de una mayor producción de biológicos, ¿verdad? Así es. Doctor, efectos secundarios en las vacunas COVID-19. Yo lo primero que le quiero preguntar es por qué, usted nos lo ha explicado en muchas ocasiones, una vacuna no provoca la enfermedad de la cual se está inmunizando. Así es. ¿Por qué entonces el organismo presenta reacciones de las que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo, doctor? Las reacciones habitualmente son un reflejo de que el sistema inmune empezó a trabajar. El sistema inmune, al empezar a trabajar, produce algunas sustancias, moléculas conocidas como citocinas que generan inflamación. Y esa inflamación se puede reflejar en la aparición de fiebre, de dolores musculares, de dolores articulares, de dolor de cabeza, que son de las manifestaciones más comunes en casi todas las vacunas, incluida la vacuna de COVID-19. Hay quien incluso ha argumentado que cuando se presentan estos efectos a las vacunas, existe una mayor probabilidad de que la respuesta inmune sea mejor que quien no tiene ningún efecto después de vacunarse. Es hipotético, realmente no se ha podido confirmar esa hipótesis. Puede ser una muy buena pregunta de investigación, indudablemente, pero en el caso específico de la vacuna de COVID, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre es que una partícula del virus, conocida como espícula, y de la que hemos hablado aquí en una enorme cantidad de ocasiones, es la que entra a nuestro organismo a través de la vacunación, independientemente de qué tipo de vacuna se está utilizando, pero finalmente esa pequeña partícula del virus que no genera infección, porque es solo una partícula, una proteína del virus, llega y le genera el reto al sistema inmune. El sistema inmune la reconoce y empieza a trabajar, formando anticuerpos y también formando células del propio sistema inmune, conocidas como linfocitos T de ayuda, linfocitos B que a su vez producen anticuerpos específicos ya contra esa partícula, y por otro lado, otro grupo de células conocidas como macrófagos empiezan a producir estas citoquinas o citocinas proinflamatorias, que son en buena medida las que provocan estos síntomas de los que estamos hablando. Entonces, es muy esperado que ocurran este tipo de molestias después de la vacunación entre las siguientes 24 y 48 horas. Y es un poco variable dependiendo del biológico que se utiliza, pero de forma global te diría que entre el 30 y el 50% de las personas que nos hemos vacunado contra COVID-19 podemos tener este tipo de efectos secundarios o reacciones a la vacuna leves. Podríamos decir que en algunos casos son leves moderadas. Hay quien nos dice, a mí me dolió mucho el cuerpo, tuve muchos dolores musculares, articulares, y definitivamente tuve que quedarme en reposo y en momentos tomar paracetamol, porque sí me alcanzó a llegar a 38 grados la temperatura y mucho dolor de cabeza. Bueno, pueden ocurrir en ese rango de manifestaciones clínicas estos efectos que se consideran leves y en algunos casos moderados. Cuando hablamos de eventos adversos graves, ahí estamos ante otra circunstancia, y ahí lo que se ha calculado para las diferentes vacunas contra COVID-19 es que se presentan en el rango de 1 en cada 100,000 vacunados para algunas de las vacunas y hasta 1 en cada 500,000, o sea, en ese rango. Es evidentemente muy bajo. Que si es más bajo para otras vacunas, sí, efectivamente. Por ejemplo, un evento adverso grave para la vacuna o con la vacuna contra influenza se está presentando en 1 de cada 1,000,000 de vacunados aproximadamente. Entonces, sí se presenta con un poco mayor frecuencia para el caso de las vacunas contra COVID-19, pero no mucho mayor a las que se pueden observar con otros biológicos, como el caso de influenza, por ejemplo. Doctor, antes de irnos a la pausa, ¿se ha estudiado por qué hay personas que registran estos efectos adversos graves? ¿Tiene que ver con la condición particular de un paciente que ya tiene determinadas características, o es simplemente una reacción que puede ocurrir, como usted lo dijo, una entre tanta cantidad de personas? Se ha estudiado, Belén. Y, por ejemplo, se ha determinado cuáles serían las contraindicaciones absolutas para recibir la vacuna contra COVID-19. Para la mayor parte de ellas, la farmacéutica recomienda no utilizar la vacuna en aquellos pacientes que han tenido un evento adverso tipo anafilaxia, que, para decirlo de manera coloquial,
es un tipo de alergia muy grave que puede generar, además de manifestaciones en la piel, puede generar edema facial, puede generar edema o inflamación de los labios. Las personas frecuentemente dicen, se me hincharon los labios inmediatamente, pero además, esto es importante, empecé a notar dificultad para respirar. Tuve que correr al hospital, me tuvieron que llevar corriendo al hospital o en el sitio donde me vacunaron. Me tuvieron que administrar corticosteroides, antihistamínicos, adrenalina, etcétera, porque empecé a tener una grave dificultad respiratoria. Ese cuadro clínico es un cuadro clínico de anafilaxia severa, y cuando ha habido ese antecedente, la recomendación actual es no vacunar con los biológicos contra COVID-19. Esa es una contraindicación absoluta que se está marcando actualmente en las guías técnicas. La otra contraindicación absoluta, Belén, es tener COVID activo. Si usted está enfermo de COVID o tiene muy pocos días de haber sido diagnosticado con COVID, no puede vacunarse. Tiene que esperar aproximadamente un mes para que pase la historia o la fase aguda de la enfermedad y posteriormente ya pueda vacunarse. Esas son las dos contraindicaciones importantes. Y enseguida te comento lo que me preguntas de si se ha estudiado que factores preexistentes pudieran contribuir a estos eventos adversos graves. Con esto regresamos, doctor. Claro que sí, Después con gusto, de la Belén. siguiente pausa, usted no se vaya, continuamos en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Mire qué tema que le vamos a presentar, ya aquí también lo habíamos abordado, esta posibilidad de que se pudieran combinar vacunas. Hay expertos que no lo consideran lo más prudente, sin embargo en España están ya poniendo en marcha un ensayo clínico para combinar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Personas que fueron vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca recibirán la segunda de Pfizer en el ensayo clínico impulsado por el Instituto de Salud Carlos III. Un grupo de 600 personas fue seleccionado de manera aleatoria tras 8 semanas de recibir la dosis de AstraZeneca y que tengan menos de 60 años. Las 600 personas serán divididas en 2 grupos. El primero estará formado por 400 personas, el cual recibirá la dosis de Pfizer, seguida de 28 días de observación clínica y análisis de anticuerpos durante un año. El resto no recibirá inicialmente ninguna vacuna, actuará como grupo de control. El ensayo denominado Combinavax está liderado por este organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Sanidad español. Es una investigación que está en marcha en 5 hospitales tras la suspensión de la vacunación con el suero de AstraZeneca en personas menores de 60 años. El estudio tiene como objetivo aclarar si las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca han generado suficientes anticuerpos o es necesaria una dosis de refuerzo con otra vacuna. Para evaluar este posible incremento de anticuerpos, se analizará de forma simultánea el número de anticuerpos que tiene un grupo de personas que han sido previamente vacunadas con una dosis única de AstraZeneca, pero que no recibirán inicialmente la dosis de Pfizer, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos al tema que hoy nos ocupa, reacciones adversas a las vacunas de COVID-19 o contra COVID-19. Lo dejábamos sobre la mesa. ¿Condiciones preexistentes pueden influir para que una persona reaccione de manera grave a una vacuna, doctor? Definitivamente sí, Belén, algunas condiciones preexistentes. La más importante es la relativa al antecedente de alergias graves, lo que acabamos de platicar. Hasta hace algunas semanas considerábamos que con AstraZeneca y Johnson & Johnson se hubieran presentado las reacciones tipo trombóticas
pudieran estar relacionadas con el antecedente de factores de riesgo para trombos, ha empezado a cambiar un poco en las últimas semanas porque se empezó a identificar que el tipo de trombosis trombocitopénica que presentaron los pacientes en cuestión es un tipo de trombosis diferente a la que se genera con factores de riesgo tradicionales. Estos casos asociados a las vacunas de Astra y de Johnson, que por cierto son muy pocos, son contados con los dedos de las manos y los millones de vacunas aplicadas, pues, evidentemente inclinan la balanza a favor de vacunarse, ¿no? Por eso se reanudó todo muy rápido para vacunación con Astra y con Johnson & Johnson. Porque el mecanismo por el cual se producen esos estados trombóticos es porque se generan un tipo de anticuerpos contra, de tipo 4 se llaman, contra heparina. Es un mecanismo muy diferente al que genera trombos tradicionalmente, por ejemplo, en las mujeres de edad avanzada, con obesidad, que toman estrógenos, etcétera, porque incluso los casos que se presentaron de trombosis asociada, sorprendentemente fueron en jóvenes y predominantemente en mujeres. De hecho, el 80% de esos casos asociados a vacunas fueron en personas jóvenes, más que en personas de edades avanzadas, como ocurre en las trombosis tradicionales. Entonces, creo que por el momento, si nos preguntan, oye, como yo tengo factores de riesgo para trombosis, por lo que ustedes, los médicos, han dicho de mi edad, obesidad, sedentarismo, tomar estrógenos, etcétera, pues entonces creo que no me puedo vacunar, ¿verdad? Porque eso me representa un riesgo. No, la respuesta es no, porque no son los mismos tipos de factor de riesgo, porque no fueron los mismos mecanismos moleculares que generaron las trombosis escasas y esporádicas que se asociaron a las vacunas de Astra y de Johnson. Si hubieran sido asociadas a los mecanismos tradicionales, ya las dos vacunas estarían proscritas, se supone, y no es así, de evitarse en personas con estos factores de riesgo, ¿verdad? Y no es así, porque está reconocido que los mecanismos son muy diferentes. De generación de trombos fue muy diferente asociado a las vacunas. Entonces, no, las personas pueden seguirse vacunando con esa misma confianza, digamos, con AstraZeneca y con Johnson & Johnson, en virtud de lo que acabo de comentar. Fueron casos muy esporádicos y están relacionados con un mecanismo molecular de generación de anticuerpos tipo 4 contra heparina, que no es algo muy común. Doctor, algo que habría que recordar es que en los ensayos clínicos de estas vacunas, o más bien para eso se hacen los ensayos clínicos, eso es, para detectar si hay reacciones adversas a la vacuna. En teoría, una vacuna que ha pasado estas etapas es porque no registró eventos importantes durante estos ensayos clínicos. Efectivamente, Belén, es porque pasaron las pruebas tanto de eficacia pero también de seguridad. En medicina hay un principio fundamental que señala prime non nocere, o sea, primero no dañar, primero no hacer daño. Y en el desarrollo de un fármaco, de una vacuna, lo primero que se analiza es la seguridad, que no vaya a generar un daño colateral importante, y evidentemente la eficacia. Entonces, en el caso de las vacunas, para cuando se han autorizado,
recordemos que ya han sido aplicadas a miles de personas en todo el mundo y entonces se dice que pueden utilizarse ya de forma masiva con mayor tranquilidad. Incluso acaban de concluir los ensayos clínicos en adolescentes y Canadá acaba de autorizar para 12 a 15 años. Mira, Belén, hasta me sorprende que no haya sido de 10 a 15 años, porque los ensayos clínicos abarcaron desde 10 años hasta 15 años y con altas eficacias, casi del 100%, y con también altos niveles de seguridad. Y por cierto, aquí lo dijimos, comentamos la publicación preliminar que hablaba de 2,000 niños aproximadamente estudiados y que ya habían salido resultados, y lo dijimos aquí hace un mes aproximadamente. Está a punto de autorizarse en algún lugar ya la vacunación en adolescentes. Bueno, pues ahora te digo que está el ensayo clínico en niños de meses de edad hasta los 10 años de edad. Ya en este momento está en curso y no te extrañe que en los próximos 3 meses ya se pueda dar apertura a vacunación a niños y, por cierto, a mujeres embarazadas. Interesante, sin duda alguna, doctor. Sobre todo esto lo decíamos del caso de Canadá, que se ha convertido precisamente en el primer país en inmunizar a este sector poblacional, digamos, el más pequeño hasta ahora en el mundo, doctor, 12 a 15 años. Efectivamente, Belén, y ojalá y muy pronto se vaya extendiendo, porque la reapertura de actividades escolares presenciales también va a depender de ese factor, si bien los docentes es muy importante que estén vacunados, pero los niños y los adolescentes también es importante que estén inmunizados. Muy bien, doctor, pues llegamos al final de este espacio. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero ya las iremos desahogando en programas futuros. Seguimos invitando a nuestra audiencia para que nos mande sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, y por supuesto también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Conforme avanza la vacunación, observamos por supuesto un mayor número de personas con reacciones y bueno, pues ya nos lo ha explicado debidamente el doctor por qué las vacunas provocan este tipo de reacciones. Doctor, como siempre, muchas gracias. Es un gusto siempre, Belén. Muchas gracias a ti. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.